Pero saludemos ahora sí entonces a Esteban Manco, abogado. Bienvenido, Esteban, a Clickracia, el poder de la información a un clic. Buenos días, Roger. Buenos días a toda la audiencia de Click. Y bueno, vamos a hablar sobre el tema político a nivel nacional, lo que es la propuesta del presidente Gustavo Petro de proponer una Asamblea Nacional Constituyente. Una invitación, Esteban, acérquese un poquitico a la cámara para que no quede por allá tan lejos y lo veamos. Mire, ¿usted me alcanza a ver a mí? ¿Me está viendo a mí? Sí. Ubíquese como yo estoy. Estamos hablando con Esteban Manco mientras él organiza su cámara para que se vea bien bonito. La idea es esa, que queden muy bien en este registro audiovisual de Clickracia en el canal.co. Les cuento pues que esto que él acaba ya de introducir tiene que ver con lo que ha propuesto el presidente de la República, Gustavo Petro. Lo hizo el viernes pasado frente a miles de personas en una minga indígena en Cali, en el Valle del Cauca. El presidente asegura que haber ganado las elecciones de 2022 implica cambiar a Colombia mediante reformas. Dijo él entonces, Colombia cambia si cambia su sistema de salud, si cambia su sistema laboral, si cambia su sistema agrario, si cambia su sistema pensional, si cambian las relaciones entre las personas. Fue lo que dijo ante la amiga en Cali este viernes pasado, 15 de marzo de 2023. Ahora sí, lo vemos mucho mejor, Esteban. Magíster en Derecho Constitucional. Así es, Roger. Entonces fue un anuncio político que causó más o menos impacto a nivel nacional, por cuanto el presidente ya se había comprometido desde la campaña pasada que no propondría este mecanismo de reforma constitucional. Y bueno, vamos a generar un poco de pedagogía sobre qué es la Asamblea Nacional Constituyente y cuáles son esas repercusiones o qué pretende. Muy bien, pero como usted lo acaba de decir, esto generó un gran escándalo, un gran remesón de tipo político. Y es obvio, todo el mundo le saca en cara el hecho de que dijo, yo no voy a proponer ninguna Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, antes que nada, precisamente, permítanos, Esteban, y permítanos ustedes, amables internautas de Clickracia, vamos a ver dos segmenticos de esa alocución para que nos quede el contexto. Primero, desde lo político, esa es la claridad que damos, pero lo más importante es que quede aquí en nuestros internautas la precisión, la claridad en lo jurídico, porque es que lo político puede con todo, la opinión puede con todo, las creencias pueden con todo, las ganas pueden con todo, inclusive las ganas del mismo presidente Gustavo Petro de cambiar la constitución, pero en lo jurídico hay que ser muy objetivos. ¿Qué tenemos entonces en ese sentido, Oscar Mario Correa, aparte de la locución de el presidente Gustavo Petro? Pues Roger, no, dentro de la locución que dice el presidente Gustavo Petro, pues ha manifestado que lo que él busca especialmente es mejorar el tema de salud, pensión y mejorar la calidad de vida de los colombianos. Sin embargo, ha sido reiterativo el presidente que no busca una reelección después de terminado su mandato. Escuchemos entonces al presidente Gustavo Petro sobre este tema. Si las instituciones que hoy tenemos en Colombia no son capaces de estar a la altura de las reformas sociales que el pueblo a través de su voto decretó, demandó y mandó y ordenó, entonces no es el pueblo el que se va arrodillado hacia su casa derrotado. Son las transformaciones de esas instituciones los que se tienen que presentar. No es el pueblo el que se va, es la institución la que cambia. Esa es la historia de la democracia y de los pueblos libres. Y por tanto, si esta posibilidad de un gobierno electo popularmente en medio de este Estado y bajo la Constitución de Colombia no puede aplicar la Constitución porque lo rodean para no aplicarla y le impiden, entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente.
Colombia no se tiene que arrodillar. Colombia no se tiene que arrodillar, y hablaba entonces de esa Asamblea Nacional Constituyente de don Javi, especialmente buscando, según lo que él ha manifestado, una mejor calidad de vida para los colombianos. Pero insisto, reiteró en que no está buscando una reelección, pero sí también ha sido incisivo en que la de izquierda tiene que seguir gobernando nuestro país. Así es, don Jorge Mario, el presidente frente a miles de personas en lo que se llamó una concentración en el Parque de la Resistencia en Cali explica las razones de su nueva propuesta, aunque como lo dijo Roger Vélez hace algunos minutos, él desde el principio dijo que no iba a reformar la Constitución y que no se iba a ser reelecto, pues plantea esta nueva alternativa ante la imposibilidad de que las reformas que le propuso al pueblo colombiano durante la campaña no se hagan efectivas, en especial por la reticencia y la animadversión, si se quiere, también la oposición que ha encontrado en el Congreso de la República. Veamos entonces qué dice el presidente Gustavo Petro frente al porqué de esta propuesta. El triunfo popular del 2002 se respeta y la Asamblea Nacional Constituyente debe transformar las instituciones para que le obedezcan al pueblo su mandato de paz y de justicia, que es fácil de lograr en Colombia. Es el pueblo el que tiene la palabra. Este presidente llegará hasta donde ustedes digan. Cumplirá con estos tres propósitos: el acuerdo humanitario con ustedes en las mesas, la inversión en el territorio. La semana entrante vamos a los sures, ya pasamos por el litoral pacífico. Y la orden que tiene cada ministro y ministra no es ser un burócrata oyéndole a los funcionarios del anterior gobierno qué es lo que se debe hacer con el dinero público. Es haciendo los planes con ustedes para llevar el dinero público a las obras que ustedes ordenen. Es transformar el territorio, porque esa es la base de la paz. Bueno, ahí está el presidente Gustavo Petro explicando el porqué de su propuesta, pero también dice que el gobierno nacional tiene que ayudar en la transformación de esas reformas. Veamos la última parte del presidente en el Parque de la Resistencia en Cali. Pero a cambio, compañeros y compañeras, porque yo sé a dónde vamos, la transformación real del país no le gusta a mucha gente a la que sí le gusta la sangre, la tortura, la muerte de la gente. Entonces tenemos que derrotarlos, porque vienen por el gobierno, quieren paralizarnos y eso no es posible. Y el método es la paz, no la violencia. El método es organizarnos desde aquí, desde esta Plaza de la Resistencia, ante este monumento de los jóvenes, que es un monumento de su valentía, de su lucha, de su esperanza y de sus sueños. Me comprometo y comprometámonos como fuerzas sociales a organizar en todo el suroccidente las coordinadoras de fuerzas populares en cada municipio y a invitar al país a hacerlo, a movilizar la población, no 10.000, 100.000, 200.000, 500.000 seres humanos del suroccidente de Colombia, para pedirle a Colombia toda la gran movilización que permita que el cambio sea posible. Bueno, ahí está planteado el reto del presidente Gustavo Petro. Muy bien. Se va a empezar a hacer esa organización de los comités municipales y regionales. Esperemos a ver en qué termina este cuento, don Roger. Bueno, entonces queríamos pues hacer ese énfasis en el impacto que tiene político. Incluso tenemos algunas reacciones de la oposición, pero eso será después, porque con Esteban Manco, nuestro invitado abogado, magíster en Derecho Constitucional, vamos a preguntarle o vamos a aclararles a nuestros internautas cómo realmente es que se puede llegar a una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Vale la pena, Esteban Manco, que haya tanto escándalo
en algo que tiene que surtir un proceso jurídico muy claro, muy preciso de corte constitucional? Sí, Roger, no, bueno, como para iniciar sobre la temática respectiva, lo que cabe indicar es que en Colombia sí hay una serie de no materialización o elusión de las cláusulas constitucionales. Eso es lo que en derecho constitucional conocemos como la utopía de la constitución política, y lo que pretendemos nosotros, los que estudiamos la Constitución, los que estudiamos los derechos y garantías constitucionales, es que se realice y se materialice efectivamente cada una de las cláusulas respectivas sobre lo que son los derechos y las garantías constitucionales. Entonces, si la Constitución dice que el derecho a la vida existe, no puede, por ejemplo, haber niños en La Guajira que mueran de diarrea o personas que mueran esperando una atención médica. Sin embargo, estos niveles de desatención de la Constitución se pueden morigerar y se pueden solucionar dentro de la misma Constitución sin ser reformada. ¿Eso a qué me lleva, Roger? Eso me lleva a concluir que no estamos en un momento constitucional, en una serie de excepciones, de hechos que puedan legitimar el estallido de lo que puede comprender una reforma o una Asamblea Nacional Constituyente. No estamos en ese momento porque, si bien la Constitución cojea en muchas de sus partes, todavía es eficaz en muchas de sus partes. Así que esa Asamblea Nacional Constituyente en estos momentos, Roger, no tendría ese plus, más o menos ese desinsabor o ese sinsabor de la población frente a la Constitución política. Lo que habría que hacer dentro de la misma Constitución política es realizar dentro de sus procedimientos esos anhelos y esas reformas que pretende el presidente Gustavo Petro, porque si bien la Asamblea Nacional Constituyente pretende reformar la Constitución, puede ser una caja de Pandora en la cual se desboque y no solo vaya a reformar los puntos establecidos que se pretenden modificar, sino toda una serie de garantías que se han conquistado a partir de la Constitución de 1991. O sea, lo que está diciendo, no es necesario una nueva Constitución, hay que sacarle el jugo. Déjenme, yo lo digo de manera bien elemental, exprimir la actual Constitución política de 1991, porque ella per se, yo lo sé, de eso se ha hablado siempre, es una Constitución que garantiza muchos derechos, que garantiza la prestación de muchos servicios. Listo. Entonces, hasta ahí está muy claro, Esteban Manco. No hay que hacerlo. La Constitución política de Colombia que hoy tenemos tiene los suficientes elementos para garantizarles calidad de vida, dignidad humana, que es lo que está ahí planteada precisamente en la Constitución como un principio. Sin embargo, ¿por qué entonces el presidente de la República dice que no le están permitiendo poner en práctica eso que nuestra Constitución tiene como garantía? Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese sentido? Sí, Roger, aquí lo que se presenta es una dicotomía dentro de la propia Constitución en la cual garantiza derechos por una parte, pero por la otra, el sistema político por medio del Congreso de la República no permite las transformaciones internas que se pretenden hacer valer para poder materializar y garantizar ese tipo de derechos. Por ejemplo, entonces, el sistema de salud viene en un estallido y en una deficiencia desde la sentencia T760 del 2008, por medio de la cual la Corte Constitucional declara un estado de cosas inconstitucionales, asimismo como lo hizo con la situación carcelaria y penitenciaria y otra serie de cosas o estados inconstitucionales. Desde el 2008 viene esa referencia, sin embargo, el gobierno ni el Congreso de la República desde el 2008 se habían percatado o habían centrado la agenda política en reformar el sistema de salud o ponerse las pilas frente al sistema de salud. Por una parte tenemos el sistema de salud específico y por la otra
la garantía de la salud como derecho fundamental. Entonces, cuando se va a realizar el procedimiento mediante los cauces democráticos del Parlamento o del Congreso de la República, hay mucha abstención y mucha obstrucción para esas transformaciones. Allí lo que habría que indicar es que hay otros medios de reforma, otros medios de presión para que el Congreso adelante, por ejemplo, esas transformaciones, ya sea a la movilización social o a las acciones públicas de inconstitucionalidad o a las acciones de tutela, que también son instrumentos de la propia Constitución para materializarlas. Pero cuando se tramita ese proyecto, que fue, yo creo que el detonante de esto fue esos 9 votos en el Senado de la República que en estos momentos están inminentes para archivar lo que es la reforma a la salud en el tercer debate, y eso fue lo que impulsó el Congreso de la República, pero hasta ahí se dio esta reforma y lo más seguro es que se va a archivar esa reforma a la salud. Entonces el presidente se pregunta, bueno, si por medio del Congreso de la República, que es el canal oficial por medio del cual se pretenden las reformas legales, no se puede, entonces, ¿qué otras posibilidades hay? Y es allí donde puede estar la reforma por medio de la presión social, de la movilización social, que también es un derecho fundamental, también por medio de las acciones de inconstitucionalidad o los mecanismos de protección constitucional, y es allí donde el presidente ve que la única salida, según él, es la Asamblea Nacional Constituyente, pero realmente no estamos en ese momento constitucional donde haya una inconformidad sostenida y general sobre lo que es la Constitución política colombiana. Esteban, 2 temas importantes. Una, entonces es una medida desesperada del presidente Gustavo Petro frente al no avance de sus propuestas y proyectos planteados en campaña. Y 2, ¿por qué se está hablando tanto de lo que ha manifestado que lo que busca el presidente Gustavo Petro con este tipo de estrategias y de propuestas para el país es continuar en el poder? Sí, primer punto, buenos días, Oscar Mario. Lo primero, se nota y se percibe que es ya una medida que propone el presidente Gustavo Petro, algo desesperada, pues indica cada uno de los puntos que han sido en contra del presidente Gustavo Petro o del gobierno. Lo dijo frente a la reforma a la salud, lo dijo frente a los fallos de la sección 5ª del Consejo de Estado, lo dijo frente a la reforma laboral, y se puede percibir que hay algo de desespero en el presidente Gustavo Petro, por cuanto ya menciona estos hechos políticos y lo único que según él queda es la Asamblea Nacional Constituyente, que vamos a abordar que también la Asamblea Nacional Constituyente debe provenir de una ley aprobada por el Congreso de la República. Y si asimismo están cojeando estas reformas que está proponiendo el presidente Gustavo Petro frente a la salud, frente a lo laboral, frente a lo pensional, entonces lo más lógico es que de igual manera cojeará esa ley que convoque al pueblo a la presunta Asamblea Nacional Constituyente. Eso por una parte, Oscar Mario. Y la segunda pregunta, ¿cuál era? Perdón. Bueno, doctor Esteban Manco, buenos días, cordial saludo. ¿Por qué nos hace una pedagogía en tiempos y en formas de cómo se daría, si es que se da, una reforma a la Constitución, o mejor, una Asamblea Nacional Constituyente? Porque una reforma a la Constitución sabemos que se hace mediante un acto legislativo que son 8 debates, pero ¿los tiempos le alcanzarán, no le alcanzarán? ¿Cómo sería? ¿Sería la ley, después la convocatoria o sería un referendo? Bueno, ¿cómo sería si se da ese cuento en los próximos meses? Buenos días, Javier. Bueno, primero que todo, la Asamblea Nacional Constituyente difiere o es diferente del acto legislativo. El acto legislativo es más o menos una ley doblada que realiza el Congreso de la República, y en ese sentido no es la Asamblea Nacional Constituyente, por cuanto en esta última, en la Asamblea Nacional Constituyente, es el pueblo el que elige a una serie de individuos para que los represente en un cuerpo que es diferente
a lo que es el Congreso de la República. Allí entonces, para sostener esto, Javier, Roger y Oscar Mario, el artículo 374 de la Constitución Política Colombiana establece que la Constitución Política podrá ser reformada por el Congreso de la República, por una Asamblea Constituyente o por el pueblo mediante referendo. Son los tres mecanismos para reformar la Constitución: el acto legislativo, la Asamblea Nacional Constituyente y lo que es el referendo constitucional. Así que para que haya Asamblea Nacional Constituyente, según el artículo 376, 377 y 378, se deberá convocar por medio de una ley de la República al pueblo en sentido estricto para que se pueda votar esta Asamblea Nacional Constituyente. Debe haber mayorías absolutas en ambas cámaras y también pasar el control constitucional ante la Corte Constitucional. Así que estos tiempos frente a lo que es la ley que va a convocar a la Asamblea Nacional Constituyente, si se propone, ya en mi sentir no se darían en estos escasos 1 año y medio, 2 años que le restan al presidente de la República para poder salir avante, o se va a dedicar al impulso de la Asamblea Nacional Constituyente por medio de esta ley de la República, que incluso el mismo Congreso es el que la debe expedir. Y aquí donde está presentando problemas el presidente de la República para sacar adelante sus reformas, o se va a dedicar a las reformas legales, a la salud, de las pensiones, del sistema educativo, entre otras, y vamos a ver allí que va a ser una gran dicotomía para el presidente de la República, pues le falta poco tiempo para terminar su mandato constitucional. Y aquí en cuanto con lo de Oscar Mario, Roger y Javier, y era si el presidente de la República, que ya recordé cuál era la segunda pregunta de Oscar Mario. Enseguida, espere, no me la enrede, déjala para allá para el final, que esa es más política. Sigamos aquí en esta línea de lo jurídico. Se le olvidó decir a usted algo bien importante, es la participación. O sea, usted dice, las dos cámaras, Senado y Cámara, tienen que aprobar, ¿cierto? La ley. Entonces se aprueba y ahí sí la gente va a participar, ¿cierto? Pero tiene que participar mínimo la tercera parte del censo electoral, que en estos momentos está cercano a los 40 millones de colombianos habilitados para votar. Eso es lo que se llama censo electoral. La cantidad de personas que en la Registraduría Nacional del Estado Civil puede o está habilitada para votar. Entonces, vuelvo y digo, está en 40 millones 200 y punta mil, está en 39 millones, ya aumentó según una información última que acabo de ver de la Registraduría. Eso es muy complicadito, porque la tercera parte de 40 son más de 13 millones, y entonces ello es otro, digamos, peldaño complicadito para lograr ese propósito. Esteban. Claro, Roger, es decir, la Asamblea Nacional Constituyente y todo su trámite constitucional conllevan una serie de requisitos muy exigentes para poder salir avante con esa propuesta. Como te lo dije en un momento inicial, debe existir una inconformidad general, una inconformidad bastante o amplia de la comunidad, de la ciudadanía, del pueblo frente a la Constitución. Y eso fue lo que pasó en esa víspera o la transición entre la Constitución de 1886 y la Constitución de 1991, en la cual se dieron una serie de hechos que generaron una inconformidad general frente a lo que era esa Constitución conservadora, autocrática, de autoridad, centralista, confesional, y que motivaron a la ciudadanía y al pueblo en ese momento a proponer una reforma, inicialmente una asamblea constitucional. Lo que querían era simplemente reformar la Constitución de 1886 por ese centralismo excesivo, esa relación directa con el confesionalismo, entre otros aspectos, una Constitución que no brindaba garantías constitucionales ni medios para generar esa materialización de la Constitución, y se dieron hechos como la séptima papeleta, como las bombas del narcotráfico,
como toda una serie de inconformidad general que dieron pie a lo que fue no una asamblea constitucional para reformar la Constitución, sino una asamblea constituyente para hacer una constitución nueva, para realizar una constitución o una carta con nuevos valores, con nuevos principios, y ahí se dio un momento constitucional que en estos momentos, en esta situación particular, no se da. Si bien ese sistema de salud está muy mal, están muriendo las personas porque el especialista se lo citan a los 6 meses o porque se da todavía el paseo de la muerte, todavía no hay una inconformidad general frente a ello, Roger. Entonces, no es fácil el camino, es largo y tortuoso. Esteban Manco, abogado, magíster en Derecho Constitucional. Por tanto, por eso lo invitamos a usted acá, Esteban. Por tanto, más es el escándalo político, es más el insumo que se le entrega a esta polarización que tenemos en nuestro país, porque a la hora de la verdad ni tiempo habrá para que se cumpla ese propósito, el de la concreción de una Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, usted habla de tiempos, que le falta un poquitico, más o menos 2 años para que termine su mandato. Estamos hablando de Gustavo Petro Urrego, pero mi pregunta es, creo que ya para ir redondeando la conversación con usted, porque ya nos quedó absolutamente claro, tiene que estar el presidente en su cargo como jefe de Estado para que, si ponen a correr todo el proceso hacia una Asamblea Nacional Constituyente, continúe el proceso. O sea, síntesis, llegan las elecciones de 2026 y ya está corriendo el proceso, ¿puede seguir o no? Esa es una muy buena pregunta, Roger, por cuanto esa misma duda se presentó en esa transición del 89 al 91 con César Gaviria, que César Gaviria fue elegido en ese transcurso. Así que más o menos teniendo esa referencia histórica, el ciclo electoral del presidente de la República debe continuar, no es que quede impetrado o quede petrificado allí mientras se da lo que es la Asamblea Nacional Constituyente, sino que van concomitantes, se va configurando y se van dando las votaciones y toda la propuesta de los nuevos principios, nuevos valores que se pretenden reformar, y por el otro lo que es el ciclo electoral del presidente de la República, se van dando todas estas elecciones sin que se paralice. De esta forma es lo más conveniente para la democracia, porque lo que entonces llevaría a cabo y lo empataría con la pregunta de Mario sería, entonces el presidente pretende reelegirse, y esa tampoco sería como la idea frente a este mecanismo de reforma constitucional y lo que es la propuesta del presidente Gustavo Petro de esta asamblea, pero que no quede allí inmiscuido o petrificado, sino que también se vaya dando ese ciclo electoral para que haya una renovación. Así, de esa manera, Roger, es como es el análisis que se realiza. No me queda claro, qué pena. A la pregunta mía, a ver, otra vez. Sí. Y me da la impresión de que habrá mucha gente muy inteligente que ya la cogió, pero yo no la tengo en claro. Te imagino que, como yo, hay otra gente también. El Senado de la República, la Cámara de Representantes tomaron la decisión, participaron, votaron y aprobaron una Asamblea Nacional Constituyente. Se convoca al pueblo a que vaya a las urnas. Tiene que haber ese proceso, todo lo que tiene que ver con unas elecciones. Es un mecanismo de participación democrático más. Y se acabó el tiempo de Gustavo Petro. En el caso del Congreso de la República, ni siquiera me preocupa, porque incluso una de las preocupaciones, permítame utilizar la expresión, de quienes están en contra de una Asamblea Nacional Constituyente es la misma clase política, porque podría sencillamente, como pasó en el tiempo de César Gaviria Trujillo, sacar el Congreso, eliminar el Congreso, taparle la boca con eso, dejémoslo como usted quiera que suene, pero ya viene el proceso. El presidente de la República, llegan a elecciones, que ahí es lo enredado. Llegan elecciones para la nueva presidencia de la República en 2026 y habría supuestamente unas elecciones que, según la norma,
esa convocatoria al pueblo a que vote si está de acuerdo o no con una Asamblea Nacional Constituyente debería hacerse con otro tipo de elecciones. Entonces podría ser esa la elecciones, citación a elecciones para la presidencia de la República, y al mismo tiempo tendrán los colombianos la oportunidad de votar por Asamblea Nacional Constituyente. Esa es mi inquietud, si es posible o no es posible. Como quien dice, terminó su mandato Petro y sigue adelante con el nuevo presidente de la República, de izquierda o de derecha, no reelecto, porque es que no podía haber reelección hasta ese momento porque no ha habido Asamblea Nacional Constituyente que reforme la Constitución que permita la reelección. Entonces hasta ahí no puede haber reelección, sería otro presidente, tal vez de la continuidad, tal vez de la oposición, y entonces ese presidente tendría que soportar ese proceso hacia una Asamblea Nacional Constituyente. Sí, Roger, eso era lo que quería significar ahora, que una vez se presenten estas elecciones, y cuando hago énfasis en el ciclo electoral es que se continúen las elecciones de los presidentes respectivos en sus fechas respectivas. Así que si a 2026 el presidente Gustavo Petro ha impulsado esta Asamblea Nacional Constituyente de manera efectiva, en el 2026 debe haber elecciones. Y aquí quiero realizar como precisiones por cuanto esa Asamblea Nacional Constituyente es autónoma, es independiente, y es el riesgo de las Asambleas Nacionales Constituyentes en los estados constitucionales, que es un momento cero y ella puede construir lo que quiera y que no está atada, como también sucedió en la época de los 90 aquí en Colombia, que inicialmente la Asamblea Nacional era una asamblea constitucional simplemente para reformar, pero la Corte Suprema de Justicia le dio viabilidad absoluta para que pudiera dar una nueva constitución, y es lo que puede pasar aquí en este momento, que se convoque a esa Asamblea Nacional Constituyente para reformar, pero que se otorgue capacidades y poderes absolutos para crear una nueva, y que incluso allí, Roger, para el debate también, que es como también la preocupación que en estos momentos suscita, y es que la Asamblea Nacional Constituyente puede decir no, y también el presidente de la República, Gustavo Petro, puede continuar en el periodo hasta tanto se expida una nueva constitución, y es ahí donde también puede generarse esta serie de situaciones. Bueno, mejor dicho, dejamos abierta aquí una puerta. Queda abierta una puerta en ese sentido con una gran inquietud. Esteban Manco, abogado y magíster en Derecho Constitucional, gracias por habernos acompañado, y pues obviamente nos seguiremos molestando porque este tema sigue y hay que entenderlo. Y eso es lo que queremos acá en Clickracia, ayudar a entender. Esteban, muchas gracias. Roger, a los copanelistas y a los televidentes, con mucho gusto, y bueno, estamos al tanto de esta situación jurídica y política del país. Un abrazo a todos. Muchas gracias.